Bienvenidos de nuevo a su dosis semanal de drama turco, el único lugar donde el amor, el escándalo y el baklava se entrelazan en una danza deliciosa. Yo soy tu nombre, su anfitriona favorita, lista para desgranar los entresijos de la farándula otomana con ustedes. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un banquete digno de sultanes, porque vamos a adentrarnos en la saga de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, una historia que parece escrita por los mismísimos guionistas de *MYZYL*, pero en la vida real. Como ya saben, la chispa entre Can y Demet durante *Erkencicus* fue innegable, un volcán de emociones contenido en cada mirada, cada roce accidental, o no tan accidental, guiño, guiño, y cada diálogo cargado de tensión. Creamos en la magia de Sanemikandibit, y la esperanza de ver esa conexión traspasar la pantalla nos consumió. Recuerdo las noches en vela, analizando cada foto en alta resolución, buscando pistas, migajas de un romance que nunca terminaba de confirmarse. Las negaciones fueron firmes, las explicaciones profesionales y las esperanzas, poco a poco, se fueron diluyendo. Demet encontró la felicidad, aparentemente en los brazos de Oğuzhan Koç, una boda de ensueño que nos hizo suspirar, aunque una pequeña parte de nosotros se preguntaba si Can estaría viendo las fotos desde la distancia. Can, por su parte, conquistó el mundo con series exitosas en Italia y una legión de fans rendidas a sus pies. La página parecía cerrada, un capítulo terminado en el libro de nuestras fantasías. Pero agárrense de sus turbantes porque la historia ha dado un giro inesperado. Como un rayo en medio de una noche estrellada, la llama de la especulación se ha reavivado con más fuerza que nunca. Y el responsable, mis queridos chismosos, es ni más ni menos que el mismísimo Can Yaman. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desatado este torbellino de rumores? Pues, como les adelantaba en el vídeo anterior, Can ha estado particularmente expresivo. Sus redes sociales se han convertido en un campo de batalla de indirectas, sus entrevistas en un confesionario improvisado y sus publicaciones en un álbum de recuerdos nostálgicos. El hombre está desplegando todo su arsenal de galán turco, y no podemos evitar preguntarnos si su objetivo es una sola persona, Demet Özdemir. Comencemos por las entrevistas. ¡Ay, las entrevistas! Ese terreno fértil para las revelaciones inesperadas y las frases cuidadosamente construidas. En una reciente conversación con una revista italiana, a Can le preguntaron inevitablemente sobre *Erkencicus* y su experiencia trabajando con Demet. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. En lugar de una respuesta políticamente correcta y genérica, Can se dejó llevar, hablando con una pasión inusual sobre la química que compartía con Demet. La conexión con Demet era algo especial, algo que no se puede forzar, dijo Can, con una mirada que, según los presentes, brillaba con una intensidad particular. Era una magia, una energía que fluía naturalmente entre nosotros. Demet es una actriz increíblemente talentosa, pero más allá de eso, es una persona genuina, con un corazón enorme. Trabajar con ella fue una experiencia única, algo que guardaré siempre en mi corazón. Pero esperen, que hay más. Can no se detuvo ahí. Continuó alabando el talento de Demet, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Incluso se atrevió a decir que Demet era una de las razones principales por las que *Erkencicus* fue un éxito tan grande. ¡Qué barbaridad! Estas palabras, viniendo de Can Yaman, son un auténtico bombazo. Pero las entrevistas son solo la punta del iceberg. El verdadero salseo, el fuego que alimenta la hoguera de los rumores, se encuentra en las redes sociales. La cuenta de Instagram de Can se ha transformado en un santuario dedicado a *Erkencicus* y a la memoria de los buenos tiempos compartidos con Demet. Fotos antiguas, vídeos detrás de cámaras, mensajes nostálgicos, todo vale para evocar el pasado. Recuerdo una publicación en particular que generó un revuelo enorme. Una foto de Can y Demet riendo a carcajadas durante el rodaje de una escena. La leyenda decía, recuerdos inolvidables. Momentos que definieron una etapa de mi vida. La magia de *Erkencicus*. Dios mío, Can. ¿Qué estás intentando decirnos? Pero la cosa no termina ahí. Can también ha estado muy activo en la sección de comentarios, dándole me gusta a mensajes de fans que le ruegan que vuelva a trabajar con Demet. Incluso respondió a algunos comentarios, alimentando aún más la especulación. Nunca digas nunca, escribió Can en respuesta a un fan que le preguntaba sobre la posibilidad de un reencuentro con Demet. ¿En serio, Can?
Nos estás matando de la emoción. Y claro, como era de esperar, la reacción de los fans ha sido apoteósica. Las redes sociales han estallado con hashtags como #Can Demet reencuentro, #Can llaman enamorado, #Demet responde ya y #Erkencicus para siempre. Los fans están divididos entre la esperanza de un romance renovado y el temor a que todo sea una ilusión. Pero, ¿qué piensa Demet de todo esto? Aquí es donde la historia se complica. Demet, fiel a su estilo, ha mantenido un silencio sepulcral. No ha respondido directamente a los comentarios de Can, ni ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que está siendo prudente después de su reciente divorcio. Otros piensan que simplemente no está interesada en alimentar los rumores. Y algunos más aventurados sugieren que Demet está disfrutando del juego, dejando que Can se esfuerce por reconquistarla. Sea cual sea la razón, el silencio de Demet ha sido un combustible perfecto para la maquinaria del chisme. Cada publicación suya, cada me gusta que da, cada historia que comparte, es analizada con lupa en busca de alguna señal, alguna pista que revele sus verdaderos sentimientos. Por ejemplo, hace unos días Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía sonriendo frente al mar. La leyenda decía, respirando aire fresco. Nuevos comienzos. Inmediatamente los fans comenzaron a especular si la foto era una indirecta para Can. ¿Acaso Demet estaba insinuando que estaba lista para un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que podría incluir a Can? Otro ejemplo. Demet le dio me gusta a un comentario de un fan que decía, la vida te da segundas oportunidades. No las desaproveches. ¡Boom! La bomba explotó en las redes sociales. ¿Acaso Demet estaba de acuerdo con el mensaje del fan? ¿Estaba considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Can? La verdad es que en este punto todo son conjeturas. No sabemos qué está pasando por la cabeza de Demet. No sabemos si siente algo por Can. No sabemos si está dispuesta a retomar la relación. Lo único que sabemos es que su silencio está alimentando la fantasía de miles de fans que sueñan con verla de nuevo junto a Can. Pero más allá del romance también hay que considerar la posibilidad de un reencuentro profesional. Imaginen una nueva serie o película protagonizada por Can y Demet. Sería un éxito mundial. La química entre ellos es innegable y la legión de fans que los adoran está dispuesta a seguirlos a donde vayan. Sin embargo, también hay que ser realistas. Las cosas han cambiado mucho desde *Erkencicus*. Demet se ha casado y se ha divorciado. Can ha conquistado el mundo. Ambos han crecido y han evolucionado como personas y como profesionales. No podemos esperar que vuelvan a ser los mismos Sanem y Can Divid que conocimos y amamos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué Can está actuando de esta manera? ¿Realmente está enloqueciendo por Demet, como dice el título de este vídeo? Aquí les va mi análisis personal. Creo que Can siempre ha sentido algo especial por Demet. La química que tenían en *Erkencicus* no era solo actuada. Era algo más profundo, algo que conectaba sus almas. Pero quizás en ese momento, no estaban listos para una relación. Quizás las circunstancias no eran las adecuadas. Quizás ambos tenían diferentes prioridades. Ahora, con Demet soltera y Can más maduro y seguro de sí mismo, creo que él está aprovechando la oportunidad para demostrarle sus sentimientos y ver si existe la posibilidad de un reencuentro. Can es un hombre apasionado y decidido, y no se rinde fácilmente. Si realmente quiere a Demet, está dispuesto a luchar por ella. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing muy bien pensada. Can es un hombre de negocios inteligente y sabe que el interés del público en él y Demet es enorme. Quizás está utilizando esta situación para generar expectación y promocionar un futuro proyecto juntos. Pero sinceramente creo que hay algo más. Creo que hay un sentimiento genuino detrás de todas estas indirectas y demostraciones de afecto. Creo que Can realmente quiere a Demet, y está dispuesto a arriesgarlo todo por ella. La gran pregunta es, ¿Demet sentirá lo mismo? ¿Estará dispuesta a darle una segunda oportunidad a Can? Solo el tiempo lo dirá.
Pero mientras tanto nosotros, los chismosos de corazón, seguiremos analizando cada movimiento, cada palabra y cada gesto de esta pareja que nos tiene completamente obsesionados. En definitiva, la saga de Can Yaman y Demet Özdemir es una telenovela en la vida real, llena de pasión, drama, intriga y un toque de misterio. Es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que las segundas oportunidades existen. Ahora, solo nos queda esperar y ver cómo se desarrolla este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo teorías y rumores, así que tómenlo con pinzas. Pero eso no significa que no podamos seguir soñando con un final feliz para esta pareja que nos ha robado el corazón, ¿verdad? Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad aprecio su apoyo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet terminarán juntos? ¿O es todo una cortina de humo? Quiero saber sus teorías. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una pizca de los próximos chismes y noticias turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es el pan de cada día, pero el amor turco es el postre. Hasta la próxima.